Bienvenidos a la séptima y última clase de comprensión de la lectura y redacción de documentos académicos. Hoy enfocaremos el tema relacionado con el párrafo como unidad de pensamiento, la sintaxis, la semántica, la pragmática y la fonología. Comencemos por hablar de estos términos. La pragmática es la disciplina lingüística que estudia cómo los seres humanos interpretamos enunciados en contexto. La pragmática estudia el lenguaje en función de la comunicación, lo que equivale a decir que se ocupa de la relación entre el lenguaje y el hablante, o por lo menos de algunos aspectos de esta relación. La pragmática, de acuerdo con Scandell-Vidal, 1996, es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario, con lo que se convierte en una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje. La sintaxis es una rama de la gramática que estudia los principios de ordenamiento y combinación de las palabras y de los conjuntos que éstas forman dentro de la oración, llamados sintagmas. A su vez, los sintagmas están dotados de un sentido específico y una función dentro de ella. Las palabras no operan de manera individual y aislada, sino en una cadena o ristra, unas antes que otras, ya que su significado propio puede alterarse del lugar que ocupen en la oración. De hecho, la sintaxis del español establece un orden por defecto en el que se formulan las oraciones, que conocemos como SVP, sujeto, verbo, predicado. La sintaxis tiene una importancia central en la gramática, pues nos enseña los órdenes posibles del lenguaje, es decir, señala las combinaciones permitidas y no permitidas de palabras para obtener significados reconocibles. Un buen dominio de la sintaxis no solo nos permite distinguir las formulaciones aceptables de las inaceptables, sino al mismo tiempo variar el modo en que construimos nuestras oraciones, pudiendo así sacar mejor provecho de los límites del idioma en cuanto a creatividad, elocuencia, poesía, entre otras cosas. Se denomina como semántica a la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. La finalidad de la semántica es descomponer el significado en unidades más pequeñas, llamadas semas o rasgos semánticos. Estos permiten segmentar el significado de las palabras y diferenciar palabras de significado parecido y palabras de significado opuesto. Por ejemplo, la semántica lingüística se encarga de estudiar la denotación y connotación de las palabras. Cuando el mensaje se expresa objetivamente, se dice que su significado es denotativo. Y cuando a la comunicación objetiva se le añade alguna valoración personal mediante gestos o entonación, se habla de que su significado es connotativo. La denotación es el significado básico y literal, el que se le atribuye comúnmente a la palabra en sí y que habitualmente está registrado en diccionarios. Por ejemplo, la palabra liebre está asociada directamente con mamífero de cuerpo alargado que es muy veloz. Ese es su significado denotativo. Es lo contrario a connotación. En este caso, el significado de la palabra está relacionado con la forma en que se utiliza la palabra y el contexto en que se expresa. Causa sorpresa en el receptor y, para que sea entendida, el emisor ha de asegurarse de que es coherente y reconocible con el significado que desea transmitir. Por ejemplo, si alguien dice que Pedro es una liebre, el que lo escuche entenderá que Pedro es alguien muy rápido en lo que hace. La palabra fonología procede de la raíz griega phonos, que significa sonido, y logo, la cual se traduce como estudio.
Esto quiere decir que fonología es el estudio de los sonidos. La fonología es una rama de la lingüística que estudia y describe el sonido o alófono de un idioma. Esta también estudia cómo se deben usar cada una de las articulaciones de los órganos del habla para que los sonidos puedan ser dichos de una manera adecuada según su acento o entonación. En la fonología se identifica el fonema, letras o unidades pequeñas carentes de significado que representan las unidades fonológicas mínimas que nos ayudan a diferenciar un sonido de otro, como por ejemplo lata y pata o casa y caza. Nunca debemos confundir fonema con sonido, debido a que uno es una imagen mental y el otro es una imaginación material del fonema. Los fonemas se pueden clasificar según el lugar de articulación, la cavidad nasal, la cavidad bucal y las cuerdas vocales. Teniendo en cuenta el punto de articulación, encontramos los siguientes fonemas: bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares, palatales, velares. El modo de articulación o forma de expulsar el aire: oclusivas, fricativas, africadas, laterales y vibrantes. La intervención de las cuerdas vocales: sordas o sonoras. Cada idioma contiene su propio sistema fonológico. En el caso del idioma español está conformado por 24 consonantes, 5 fonemas vocálicos y 19 fonemas consonánticos. Los fonemas vocálicos son aquellos que no encuentran ningún tipo de obstáculos en la cavidad bucal cuando el sonido es representado, y en el caso de los fonemas consonánticos encuentran algún tipo de obstáculo a la hora de ejecutar el sonido. El párrafo puede definirse de muchas maneras y de hecho hay múltiples definiciones sobre él, la mayoría de ellas válida. Lo definiremos como una secuencia cohesiva y coherente de oraciones que desarrollan por lo general una idea principal o único tema. Más comúnmente podríamos definirlo como un conjunto de oraciones ordenadas que tratan sobre la misma idea. Todo párrafo de desarrollo o información contiene una proposición o idea principal que contiene la esencia de lo que se está tratando, por lo general expresada en una oración temática que está acompañada de oraciones subtemáticas o secundarias que apoyan o desarrollan la idea principal. Sin embargo, hay párrafos de desarrollo en los que no aparece expresa la oración temática y es porque está implícita. Esto es, se ha desarrollado a lo largo del párrafo y entonces al lector le corresponde inferirla. Este caso se da más que todo en los textos narrativos. El párrafo es un conjunto de oraciones articuladas entre sí temáticamente. Esta articulación está dada por relaciones lógicas que dan una unidad de sentido al párrafo. Ahora bien, los tipos de párrafos pueden ser distintos, no solo por su ubicación dentro del texto, en la apertura, desarrollo o en el cierre, sino también por la función que cumple cada uno de ellos. Según la función que cumplen, existen párrafos informativos y funcionales. Por su estructura u organización, los párrafos informativos pueden ser deductivos, inductivos e inductivo-deductivos. Según el tipo de esquema textual en el que se apoyan, existen párrafos descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos. Precisemos cómo son los párrafos informativos y los funcionales. Son informativos la mayor parte de los párrafos de un texto escrito con varias oraciones, los cuales desarrollan el cuerpo del contenido, es decir, presentan las ideas, conceptos, datos, juicios, entre otros aspectos, que sustentan el tema del texto escrito. Este párrafo que hemos desarrollado en este instante es justamente de carácter informativo. Los párrafos funcionales pueden ser de corta extensión. A veces comprenden solo una oración y son pocos dentro del escrito. Cumplen el propósito de relacionar el contenido de cada párrafo con el de los otros, de manera que se le dé secuencia al pensamiento y se oriente la acción interpretativa del lector. El párrafo deductivo es aquel en que la idea temática está expresada al comienzo y las ideas de desarrollo después a lo largo del párrafo.
Se cataloga como el orden más usual por acoplarse a la lógica del pensamiento y, por consiguiente, ser más accesible al escritor. Ejemplo: los factores motivacionales son aquellas recompensas materiales o abstractas que pueden venir de un tercero o ser intrínsecos. Las recompensas materiales han probado su efectividad en el aprendizaje repetitivo y mecánico. Este tipo de aprendizaje es de corto plazo. El párrafo inductivo, de manera inversa al anterior, se caracteriza porque en este tipo de párrafos las ideas secundarias se expresan al comienzo como sustentación de la idea temática que aparece al final, a manera de conclusión. Este método es frecuente, pero también lo practican los escritores. Algunos de ellos logran algunos párrafos combinando las dos metodologías. Se conocen como párrafo inductivo-deductivo. En dicho caso, la idea temática se expresa más o menos a la mitad del párrafo, porque las ideas de sustentación se dan al comienzo y al final, de acuerdo con Niño 2014. Un párrafo descriptivo es un tipo de texto en el cual el autor, por medio de un uso potenciado de las palabras, pone en evidencia las características propias de algo. Este tipo de recurso expresivo puede sacar a relucir los pormenores de cosas tangibles, tales como personas, ambientes o cosas, o intangibles, como pensamientos o sentimientos. Ejemplo: sus manos eran suaves como el terciopelo, sus uñas estaban pintadas de colores vivos y suaves, su piel brillaba como la porcelana, estaban inmóviles, entrecruzadas entre sí, en la paz de su descanso eterno. Se le llama párrafo narrativo a aquel párrafo que tiene como función contar una situación explicándola desde un punto de vista cronológico, es decir, que se enumeran sucesivamente hechos ordenados de manera cronológica y expresados en forma clara y progresiva. Ejemplo: Juan caminaba en medio de la noche. Sus pasos eran lentos y su mirada escudriñaba cada rincón de aquella calle lúgubre. Sus enemigos lo podrían estar acechando. El lugar se prestaba para una emboscada. Llevó su mano a la pistola, revisó que estaba cargada y quitó su seguro. Un párrafo expositivo es aquel texto que brinda información sobre un determinado tema o suceso sin incluir comentarios sujetos a la opinión personal, individual o subjetiva. Son párrafos que transmiten una información, el conocimiento de algo. Un párrafo expositivo presenta de forma objetiva conceptos y hechos. Tiene como finalidad comunicar sobre un tema determinado, en el que el autor en ningún caso dé sus opiniones o pensamientos. Generalmente están escritos en tercera persona. Los párrafos expositivos solo brindan información sin incluir comentarios subjetivos, es decir, describen los acontecimientos sin intentar convencer al lector. Ejemplo: los delfines son mamíferos marinos que, junto con el cachalote, la marsopa y las ballenas, forman parte de la familia de los cetáceos. Se ubican dentro del orden de los odontócetos. Existen 34 variedades de delfines. Los párrafos argumentativos son aquellos en los que se exponen y explican los argumentos que respaldan la idea principal del texto. En estos se plantean los fundamentos teóricos o las conclusiones lógicas que han llevado al autor a tener cierta idea. La presencia de los párrafos argumentativos en un texto es esencial para la veracidad y lo hace más convincente, construyendo un solo texto completo y coherente. Los párrafos argumentativos se dividen por lo general en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se orienta al lector sobre el tema a tratar, en el desarrollo se exponen los argumentos y en la conclusión se sintetizan las ideas. Ejemplo: la monarquía es un concepto demasiado arcaico como para seguir vigente en tantos países en el siglo XXI. La designación de un líder por la gracia de Dios supone un ninguneo a las libertades por las que lucharon tantas sociedades en favor de una democracia justa, equitativa y donde premie la meritocracia. La actividad correspondiente a esta clase se hará llegar a ustedes en formato PDF para ser convertido en Word y así se le facilite su desarrollo. El plazo de entrega vence el 28 de febrero, a partir del día de hoy.
Recuerde enviar sus archivos bajo el siguiente formato: apellido, punto, nombre, punto, actividad 7. El párrafo es considerado una unidad de pensamiento que forma la unidad de expresión en el lenguaje escrito. Al hablar de la importancia de un párrafo en la redacción, vemos que esta unidad de discurso nos ayuda no solo a darle sentido a lo que queremos expresar a través de nuestras ideas, sino que con ello logramos estructurar y hacer aún más comprensible lo que queremos exponer. Los seres humanos no pensamos en letras, ni signos, ni frases para comunicar una idea. La construimos en forma de párrafo mentalmente para luego expresarla con nuestra voz, lenguaje verbal, o a través de la escritura, lenguaje no verbal. Lo hacemos ordenando las ideas en forma lógica y secuencial. Por ello es importante que los párrafos estén muy bien estructurados. De lo contrario, lucirían ambiguos e incoherentes. Con esta clase llegamos al cierre de la unidad curricular. Les pido disculpas por los errores cometidos, propios de las circunstancias que estamos viviendo y de la experiencia que tanto ustedes como estudiantes y yo como docente estamos viviendo en este mundo de la educación virtual a distancia. Dios quiera que esta pandemia se supere en el menor tiempo posible para poder regresar a las aulas de clase, pues por más que la tecnología sea un gran recurso educativo, no puede sustituir el contacto personal, el intercambio de ideas y criterios que solo se hacen con el contacto presencial, con el cara a cara al que estuvimos acostumbrados en el proceso de enseñanza.